Contento nuevamente de este capítulo en el cual nos vamos a encontrar con un tema que no se lo aborda tanto, que es, ¿se puede preparar uno para la jubilación? Prepararse, ¿qué significa? Hacer los trámites burocráticos, pedir todos los certificados que nos hacían falta. Bueno, eso es una parte y sumamente importante, pero de eso no voy a hablar, sino que lo que voy a hablar es la preparación psicológica para poder jubilarnos. Todos sabemos que no es tan fácil elegir qué es lo que vamos a hacer, cuál va a ser nuestro proyecto futuro, cuando en realidad gran parte de nuestra vida estuvo más reglada que decidida por nosotros mismos. Tuvimos que ir a estudiar, tuvimos que salir a trabajar, obviamente pudimos a veces elegir una carrera o un trabajo y no otro, sin embargo, era necesario. Simone de Beauvoir, esta famosa filósofa existencialista, decía, nos dan una libertad para la cual nunca nos prepararon. Y en realidad esto es variable, ¿no? A veces tuvimos más posibilidades de prepararnos, a veces pudimos curiosear un poco más qué es lo que nos gustaba, tener proyectos alternativos, hacer cosas y eh, pensamos que la jubilación se puede parecer a esto. Hay muchos varones que me dicen, siempre me gustó ir a pescar. Bueno, voy a decidir, voy a ir a pescar más seguido, voy a ir a hacer el curso que nunca pude hacer porque tenía que trabajar más. Es decir, todo esto son elementos que pueden ser importantes, aunque a veces no suficientes. ¿Por qué me refiero a esto? Porque una cosa es ir a pescar una vez cada tanto y otra cosa es tener 24/7 y poder ir cuando yo quiero y probablemente no me voy a volver a un pescador o el curso que yo hacía quizás era un ratito, pero ahora voy a tener que ubicar toda una vida, toda una agenda que va a estar de repente medio vacía y voy a tener que poner lo que yo quiero, lo cual es una oportunidad excepcional, pero al mismo tiempo esto no nos resulta tan fácil. Entonces, jubilarse es conocer algo de esta nueva etapa, de esto de lo que venimos hablando en estos capítulos, de los cambios, de las dificultades, pero también de las oportunidades y recursos. Y un poco lo que venimos hablando. Es una etapa que cada vez se vuelve más larga porque el ser humano vive cada día más. Hoy hay gente que se ha jubilado a los 60 y está llegando a los 90. Hay gente que tiene 30, 40 años de jubilado. Algunos me decían, tengo más años de jubilado que de lo que trabajé. Es un momento para pensar entonces cuál es mi vocación, qué es lo que quizás no pude hacer, qué es lo que sí puedo hacer ahora, qué tengo ganas, pero al mismo tiempo cómo planifico esas ganas para que esas ganas no se pierdan en el intento. Entonces, como algo pasó que, qué sé yo, no lo pude hacer, entonces parece que las dejé. Y concretamente también para empezar algo nuevo tengo que desarrollar ciertas habilidades que pueden ser útiles, incluso algunas como hay gente que no le gustó tanto la actividad física, pero sabemos que con la edad es mucho más importante que en otros momentos de nuestra vida, o aprender un idioma, o ejercitar nuestra mente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente creo que es un momento en el cual podemos elegir si nos damos la oportunidad. ¿Por qué? El trabajo a lo largo de nuestra vida lo hicimos por muy distintas causas, pero una esencial, para ganar plata, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tenemos que vivir de algo, algunos pudimos elegir lo que más nos gustaba, pero de todas maneras el trabajo nos aportó este recurso material y al mismo tiempo nos dio un sentido de pertenencia. Todos sabemos aquellos que trabajamos en una profesión o que trabajamos en una fábrica, en una empresa, en el lugar, en una institución que sea, que en realidad nos sentimos parte de toda esa institución que en algún punto nos da compañeros, amigos, nos da jefes, nos da gente que está por debajo nuestro, nos da metas. Es decir, cada trabajo tiene las metas específicas que nos propone para poder ir creciendo en nuestro camino laboral y de alguna manera nosotros nos enganchamos en estas vías como las vías del tren y vamos siguiendo un rumbo que de alguna manera se nos propone. También con esas metas encontramos estatus, ¿no? Soy jefe, soy profesor, soy alumno, soy lo que fuese, pero en alguna medida empezamos a entrar en un sistema de estatus que nos permite en alguna medida
pensar que podemos crecer y a veces también padecer ciertos lugares que nos tocan en cada uno de los trabajos. El trabajo nos brinda rutinas, esas rutinas que muchas veces odiamos y que odiamos ese despertador, ¿no? Que hoy ya, bueno, se ha vuelto más tecnológico, pero que de última tiene la misma función, que es despertarnos cada día para poder apagarlo y para poder entrar en marcha y que la rutina por un lado tiene un costado molesto, pero al mismo tiempo tiene un costado ordenador, organizador. Es decir, entramos en la rutina y podemos haber pasado un fin de semana no tan bueno, pero nos pusimos a trabajar y la cosa empieza a marchar de alguna manera. Y por otro lado, el trabajo tiene una función muy particular, que es la de permitir pensarme a mí mismo cuánto valgo, si soy útil, si no soy útil, si ando bien, si no ando bien. Es decir, cómo me veo, cómo me ven los otros, cuánto me hacen valer los otros. Es decir, el trabajo es una maquinita que nos produce imágenes de nosotros mismos permanentemente que se diferencia mucho de lo que puede pasar con nuestra familia o con nuestros amigos, donde quizás las cuestiones que valen no son tan objetivas, ¿no? Si uno logró terminar una cantidad de expedientes o una cantidad de pacientes o de la tarea que teníamos que hacer, sentimos que lo logramos. Si no, claramente podemos decir no llegué de la misma manera. Con lo cual el trabajo, de una manera a veces exitosa y a veces padeciente, porque esto tiene los dos costados, nos puede hacer sentir que andamos bien o andamos no tan bien o andamos mal. Entonces, ese trabajo llega un momento de nuestra vida donde sentimos que no tenemos tantas ganas de tanta presión, que no tenemos tantas ganas de que un jefe nos diga qué tenemos que hacer, que en algún punto nos queremos imaginar un momento donde tengamos más libertad, donde podamos ser más libres para hacer lo que nosotros queremos, pero al mismo tiempo, ese trabajo era parte de mi vida, ese trabajo era parte de mi identidad, y esto lo vamos a trabajar ahora, y en alguna medida me cuesta dejarlo. Es decir, hay un sentimiento contradictorio, podríamos llamarlo crítico. ¿Por qué? Porque entre lo que dejo y lo que deseo hay una distancia que no se amalgaman del todo. ¿Mm? Entonces, en este punto, nuestra identidad, que somos quienes somos, muchas veces está teñida por esos roles que nosotros tuvimos, por esos lugares en los que nos identificaban, ¿no? Muchas veces en estos encuentros que hacíamos para gente que se jubilaba, mucha gente me decía, yo era la señora de la empresa en la que trabajaba, porque yo iba y todos me identificaban, o todos me pedían algo en relación a esto, o yo era el doctor, o yo era el profesor, o yo era alguien, yo era para los otros, y en alguna medida eso me hacía sentir que tenía una identidad que medianamente me daba sentido. Cuando esto se termina, cuando yo soy profesor pero no tengo alumnos, cuando soy médico pero no tengo pacientes o lo que fuese, en alguna medida lo que empiezo a pensar es, ¿soy o era? ¿Mm? Una paciente mía con mucho humor me decía, mi problema ahora son los tiempos verbales. Cada vez que tengo que decir soy de la profesión que tenía, me quedo dudando porque dudo si soy o no la misma. Y uno de los temas que muchas veces nos complican es en qué medida lo que estoy haciendo tiene el valor de lo que hacía. Es decir, lo que antes hacía redituaba, lo que antes hacía tenía todo un prestigio de todo esto que estamos hablando, no importa la profesión o el rol que hayamos tenido, pero tenía un lugar, nos sentíamos útiles, capaces, etcétera, etcétera. Salíamos de nuestra casa, nos encontrábamos con otros y de repente me encuentro con que lo que estoy haciendo ahora, por más que sea absolutamente valioso para mí o valioso para otros, no tengo tantos que lo reconozcan de la misma manera. Y esta va a ser una tarea que voy a tener que componer justamente para poder salir de esa lectura que tenía cuando yo trabajaba y poder pasar a otra mirada acerca de qué es lo que tiene valor o no para mí en este momento de mi vida. Otra de las cuestiones que me contaba una vez un paciente es que cuando se jubiló sentía que no era ni de acá ni de allá. Hay una canción muy famosa que dice no soy de aquí ni soy de allá, y le hice acordar esa canción
¿Por qué? Porque en realidad estaba pensando que había perdido un espacio, un lugar que lo contenía y que a pesar de que estaba en la casa y que encontraba cosas buenas en la casa, sentía que en algún punto había perdido algo y que ya no se encontraba en el trabajo y no se encontraba del todo tampoco en su casa. Estos son procesos que van a ir pasando, pero que es importante saber que nos van a pasar en algún momento y que esto no está mal, que esto es procesos psicológicos en los cuales uno va elaborando un cambio de identidad. Y la otra gran pregunta es, ¿hacia dónde? Habíamos dicho que el trabajo nos daba metas, nos daba objetivos, etcétera, etcétera, y de repente el que tiene que decidir soy yo. Soy yo, mi pareja, los que estamos más cerca, pero en este punto, mm, ¿alcanza con esto? Puedo decidir un viaje, pero ¿cuántos viajes voy a decidir? Puedo decidir alguna alternativa de estudiar algo, de hacer un negocio con alguien, pero de repente tengo toda mi vida por delante y en este punto se juega algo tan importante y tan difícil a veces como es la libertad de poder elegir. Y si meto la pata, y si meto la pata en este momento de mi vida, y si gasto de más, y si hago algo que no tiene que ver, bueno, todas estas elucubraciones son las que pasan por nuestra mente cuando justamente somos más responsables de nosotros mismos y donde sentimos que tenemos que elegir mucho y elegir de una manera muy novedosa nuestra vida. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo que se llama el impacto de la jubilación, el impacto subjetivo de la jubilación. ¿Cómo me voy situando en un escenario nuevo? Escenario nuevo, por más que yo viva en la casa que vivo hace 30 años, es un escenario nuevo. ¿Por qué? Porque esta casa en la cual quizás vivo con mi pareja o lo que fuese, no la conozco en ciertas horas. No conozco cómo es estar con mi pareja durante todo el día y de repente esas cosas que teníamos medianamente acomodadas, yo hago esto, yo hago el otro, se transforman. Esos lugares de poder que cada uno tenía empiezan a molestar y si estamos tanto tiempo juntos nos empezamos un poco a aburrir y nos empezamos a hinchar y cómo seguimos, es decir, hay un montón de acomodamientos que tenemos que hacer. Este acomodamiento lleva tiempo, como siempre, a nivel psicológico uno tarda mucho más de lo que hubiese querido. Algunos calculan 2 años, algunos calculan incluso 4 o 5 años. Entonces, todo depende de qué, del valor que haya tenido ese trabajo, de las otras actividades que yo haya podido tener, de cuánto haya podido imaginarme en estos nuevos roles, pero también tiene que ver si pude armar nuevos espacios con amigos, con encuentros, si tengo otros proyectos, si tengo buena salud, porque no es lo mismo tener buena o mala salud, si tengo pareja, la pareja va a ser muy importante en este momento y que los tiempos con la pareja sean similares, es decir, si uno está trabajando y la otra persona no, va a ser un poco más complicado, ya lo vamos a ver con las diferencias de género. Y obviamente si tenemos una posición de expectativa positiva. Siempre en esto no dejarnos ganar porque las cosas vayan fluyendo, sino que en los momentos de cambio tenemos que elegir muchas cosas y creo que tenemos que estar a la altura de la situación sabiendo que algunas cosas llevan tiempo, como lo decíamos. A veces suelo decir que es como una historia de amor donde hay desengañados, ¿no? Hay gente que, a pesar de haberlo sabido, no lo termina de entender del todo y muchas veces cuando un trabajo nos brindaba tanto prestigio, tanto valor, cuando perdemos ese lugar, sentimos que no sabemos de qué agarrarnos. Y hay algo de esto que nos va a pasar a todos y tenemos que ser compasivos con nosotros mismos, tenemos que comprendernos que hay algo que perdimos, pero también hay algo que podemos ganar y que vamos a tener que ir viendo cómo manejamos nuestra vida en relación a esta temática. Recién hablábamos algo de hombres y mujeres. En términos generales, los varones, como ya vimos en otro capítulo sobre masculinidad, le damos mucho más valor al trabajo. ¿Por qué? Porque nos centralizamos más en esto y entonces jubilarnos implica perder más que a veces que para las mujeres. No porque las mujeres no puedan haber trabajado y no le hayan dado valor, pero tuvieron esta doble tarea de focalizar en el trabajo, pero también focalizar en los hijos, lo cual muchas veces hace que
la jubilación la vivan como una liberación de tantas obligaciones. Escucho mucho en Latinoamérica una frase de es la primera vez que tengo tiempo para mí y la puedo usar. Las mujeres son las que más utilizan todos estos dispositivos de estudio, salidas, viajes, amigas, etcétera, etcétera, mucho más que los varones. Y creo que esto es algo que tendríamos que empezar a aplicar un poco más los varones también y no considerar que el trabajo es lo único que tiene valor y que parece que las cosas que podemos hacer ahora no son tan valiosas como aquello que dejamos. Here we go. Para ir terminando, ¿en qué medida lo económico incide o no en nuestras posibilidades? Lamentablemente tiene una fuerte incidencia y creo que una buena jubilación nos permite imaginarnos y proyectarnos de una manera mucho más amplia que una jubilación magra, y particularmente a veces cuando la caída económica que se produce es muy pronunciada, esto puede llegar a tener efectos incluso depresógenos. Creo que también en parte la habilidad es poder reencontrarnos en recursos que pueda haber en nuestra ciudad, en nuestro país, y que sean accesibles para todos nosotros. Otro de los factores que quiero destacar es el nivel educativo. Sabemos que a mayor nivel educativo nos produce varios efectos. Uno de ellos es el que ya hablamos acerca de la reserva cognitiva, el cual nos va a dar más chances para poder estar mejor, incluso frente a ciertas patologías. Por otro lado, aparecen los proyectos vitales que se anudan de alguna manera a esto que fue la formación que pudimos haber tenido, ya sea porque nos dio más intereses, porque nos abrió a mundos novedosos donde podemos tener no solamente el acompañamiento familiar, sino también los acompañamientos asociados a compañeros de grupos, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que la jubilación puede ser un momento precioso para poder encaminar todo aquello que en otro momento no fue posible. Es decir, hay muchísima gente que se animó a entrar en una universidad de grandes, que empezó a estudiar, que empezó a ver, a hacer incluso la primaria, la secundaria, es decir, a poder testearse a lo largo del tiempo, y donde la educación fue un reservorio de energía, de competencias, de recursos maravilloso. Otro de los puntos muy importantes a señalar es con otros. Uno de los ejes, quizás que vamos a hablar más a menudo, tiene que ver con el de la pareja. La pareja tiene una fuerza muy importante y por ello le vamos a reservar todo un capítulo a las parejas en las personas mayores. Solamente quisiera destacar algo. Hay muchísimas investigaciones que muestran que con una pareja puede ser más fácil la jubilación, que para un varón le resulta más fácil si se jubila primero la mujer que si se jubila primero él, es decir, las mujeres pueden esperar más porque están más habituadas a la casa, que el varón se jubile después, que si el varón se jubila primero, esto puede generar ciertas situaciones conflictivas. Pero en términos generales la pareja es una muy buena compañía en este momento de la vida. Pero también hay otros, valga la redundancia. Los otros son los amigos, son los compañeros, son los hijos, los nietos. Obviamente hay muchísimos. Y creo que uno de los grandes secretos de esta etapa tiene que ver con abrir camino, abrir a nuevas personas, a nuevos espacios en donde podamos encontrar no solamente aprender algo, sino después tomar un café con ese alguien, poder quizás invitar, poder salir, poder armar grupos, poder armar salidas, poder armar viajes. Todo esto es lo que posibilita a veces un grupo. Y por todo esto, quizás para cerrar del todo ahora, el secreto de la jubilación tenga que ver con reinventarse. Reinventarse es poder pensar quién quiero ser, cómo lo voy a hacer, de qué manera, en qué tiempos, porque tenemos libertad. Porque quizás es el momento de más libertad que tengamos en nuestra vida para poder hacer eso que queríamos y que quizás no nos animamos nunca. Entonces, creo que en este sentido hay un gran desafío que es probarnos. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, no me animo a esto, no me animo al otro, que voy a ir a ese grupo, que voy a ir al otro.
Y la verdad es que son experiencias tan novedosas las que estamos teniendo que si no probamos no lo sabemos realmente. Así que los invito a disfrutar este momento de la vida que para muchos puede ser muy grato, para muchos puede ser muy largo y que creo que hay que tomarlo con mucha seriedad. Muchas gracias.